Soy el periodista Eliván Martínez y estoy aquí hablando con Omar Alfonso, quien es editor del periódico La Perla del Sur y colabora con el Centro de Periodismo Investigativo. Es una de las personas que más ha investigado el tema de las cenizas tóxicas de la central eléctrica AES en el municipio de Guayama, Ujú. en el sureste de Puerto Rico, y lo que está pasando y lo que pasó con la exportación de esas cenizas a la República Dominicana y lo que ahora está pasando cuando están llegando partes de esas cenizas al estado de la Florida. Omar, resúmenos entonces, luego de que esas cenizas se comenzaron a depositar en Arroyo Barril, muchos de estas cenizas, el viento comenzó a soplarlas y comenzaron a llegar a las comunidades. Nos estabas contando en el video previo que muchas de las personas comenzaron a experimentar problemas en la piel. ¿Cuáles fueron otros de los efectos del depósito sistemático de cenizas tóxicas en las comunidades? Particularmente en la salud de los arroyobarrileños, la segunda importante manifestación fueron los problemas respiratorios. 9 de cada 10 personas que llegaban a las unidades de atención primaria, además de sufrir la rasquiña, también venían con problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, asma, y también se reportaban otras condiciones como debilidad. Pero lo que fue más grave fue a partir del año 2005. Las cenizas, como hemos dicho, llegaron en octubre del 2003 y estuvieron ahí abandonadas por 4 años. Ya para agosto del 2005, ya el doctor Eduardo Ortiz Mejía, quien estaba a cargo del cuidado neonatal y natal de todas las criaturas en Arroyo Barril, decía que la incidencia de abortos era típica. No fue sino hasta el más reciente viaje que hicimos a República Dominicana, que el año pasado, en octubre del año pasado, que pudimos dar con las estadísticas oficiales. Para que tengas una idea, Iván, en una comunidad de cerca de 10.000 personas, ocurrieron 415 abortos solamente en esa zona de Arroyo Barril. Y en un lapso de 3 años, 976 abortos espontáneos. Lo que hay constancias registrados por la unidad de atención primaria y por el Hospital Leopoldo Pou. Estamos hablando de que se acabó con una generación. La estadística ronda el 33% de todos los nacimientos no se lograron. Y esto es algo dramático. Pero no solamente eso, sino que también ocurren malformaciones en mujeres, en las criaturas de mujeres embarazadas que viven a muy corta distancia. Estamos hablando de que en una calle nació un niño con faloceles, intestino expuesto, en otra calle nació un niño con amelia, sin extremidades, su mejor amiga que vive 2 o 3 casas más abajo tuvo siameses, y así ocurría con demasiada frecuencia. ¿Qué pasa? Nosotros, como parte de la investigación en Arroyo Barril, tratamos de encontrar otra causa. Nuestro trabajo es probar que no fueron las cenizas. No pudimos dar con la causa, no pudimos contar con otra explicación, porque en Arroyo Barril viven de la agricultura artesanal, no hay agricultura industrial y por lo tanto no hay insecticidas ni pesticidas. En Arroyo Barril no hay farmacéutica, no hay minería, no hay vertederos. El vertedero más cercano está a 15 millas de distancia y hay una sierra de por medio. Así que no hay otra explicación para esto, incluso dicho por los propios residentes y los médicos de la zona, que no haya sido que fueron las cenizas de AES las que provocaron el contacto, el estar inhalando, el estar ingiriendo ceniza a través del agua de Arroyo Barril, fue lo que pudo provocar todo esto. Danos un resumen de las consecuencias legales por lo que pasó en Arroyo Barril. ¿Cuál es la responsabilidad directa de AES? ¿Hasta qué punto ha pagado luego de su responsabilidad? Y tráenos a hoy, que sabemos que hay un nuevo giro en todo el asunto legal que está pasando en torno a el depósito de cenizas tóxicas en Arroyo Barril, y son las cenizas que salieron de Puerto Rico. El primer caso se radica en el año 2006. Lo radica el nuevo gobierno que vino a partir en el año 2004. Viene un cambio de gobierno.
se empieza a hacer una investigación para determinar quién permitió la entrada de las cenizas al país. Y luego entonces hay un proceso contra ese, que no se lleva en Dominicana, se lleva en el estado en Virginia. Hay que ir entonces a un foro federal con abogados federales y abogados de Dominicana. A través del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana se radica ese recurso legal por 300 millones, una demanda de 300 millones para poder indemnizar a las personas afectadas de Arroyo Barril y de Manzanillo. Ese caso se transó en el año 2007, en septiembre 19 del 2007, y se transó por la suma de 6 millones de dólares. Discúlpame, te mencioné 300 millones y el dato es incorrecto. La demanda original es por 80 millones y se transa por 6 millones. Esos 6 millones se limitaban, de acuerdo a las autoridades que pudimos entrevistar del gobierno dominicano, se limitaban estrictamente para redisponer del material, sacarlo de Arroyo Barril y disponerlo en un vertedero y una cementera, y en el caso de Manzanillo, para encapsularlo. Así que las personas de Arroyo Barril y de Manzanillo quedaron sin indemnización. Pero hay una cláusula, la cláusula 7 de ese convenio, de ese arreglo económico, estipulaba que demandas futuras serían responsabilidad del Estado. Así que el Estado, al aceptar los 6 millones de dólares, no solamente está reduciendo dramáticamente lo que se espera como indemnización, también el Estado acepta responsabilidad por lo sucedido y se hace responsable de demandas futuras, incluso se hace responsable de pagar los abogados de AES. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como los ciudadanos no Me fueron... gustaría que expliques esto otra vez, porque esto suena como que en serio. Sí, O así sea que ocurrió. básicamente esta demanda se transó, el gobierno dominicano dijo que iba a aceptar un pago mucho menor al que le correspondía Ujú, pagar a ese, ujú. y dijo que cualquier otra responsabilidad iba a ser el Estado dominicano el que iba a ser responsable. Así es, porque la demanda, hay que hacer esta aclaración. La demanda que hace el Ministerio de Medio Ambiente hace unos señalamientos muy serios contra ese. Acusa a ese de haber sobornado por 2 millones de dólares a funcionarios del gobierno dominicano para que permitieran la entrada de material. Eso es entre otras cosas. Incluso lo acusa de RICO Act, un esquema completo de corrupción para permitir un objetivo favorable económicamente para ese. Acusa a ese incluso de haber atentado contra la vida de quien era el fiscal ambiental de entonces, Ramón Madera Eres, quien impidió la entrada de más material al país. Es una demanda con unos señalamientos sumamente serios, y a ese logra, al pagar los 6 millones, que el gobierno dominicano retire todos los cargos contra ese, por el buen nombre de AES, e incluso que se haga responsable de todo lo sucedido en Dominicana, como si el gobierno dominicano hubiera permitido la entrada de material y fuera responsable de ese material, hubiera sido la fuente, el cradle, el origen de esa ceniza. La consecuencia ya la sabemos. Las madres que no fueron indemnizadas, los ciudadanos que no fueron indemnizados en Arroyo Barril, quedaron totalmente abandonados. Llegan estos abogados del Foro Federal y presentan un nuevo caso ante la Corte de Vermont. Una nueva demanda en el año 2009. Explícanos un poco, estás hablando, llegan a estos abogados federales, explícanos un poco cómo es que ocurre ese salto legal desde Arroyo Barril a Vermont. Bueno, Cuando hablas de abogado federal, estás hablando, estamos o sea, hablando de, por ejemplo, Robert Vance. Robert Vance Jr. es un abogado muy reconocido en el área de Pensilvania, y él tiene raíces en República Dominicana. Es de origen, en uno de sus padres es de origen dominicano, y ya había tenido contacto con el caso porque había cobrado también cierta notoriedad. Así que se acerca a la comunidad y ofrece representarlos en un nuevo caso. Y como ocurre en estas circunstancias, si perdemos, perdemos todo, y si ganamos, pues yo no me llevo una parte. El caso fue tan complicado. AES tiene una batería de abogados a su disposición, y comienzan a someter mociones para descualificar pruebas. Se hizo tan complicado que Robert Vance se alía a otros 3 bufetes para entonces literalmente lograr su cometido, que era que la juez Jan R. Jordan
declarara causa para juicio y lo logra. Así que entonces, en el año 2016, el mismo año que develamos la investigación, algo pasó en Arroyo Barril, en abril 4 del La investigación que pueden encontrar en... se puede conseguir tanto en la página de periodicolaperla.com como en periodismoinvestigativo.com. Estos son los dos medios que han estado auspiciando, patrocinando esta investigación. Pues en el caso de 2016, finalmente el caso, la juez Jan Jordan decide que va a iniciar el 4 de abril de 2016 el juicio. Y ese mismo día, antes de empezar el juicio, llegan a un arreglo económico nuevamente. En este caso, por 37.8 millones. La demanda original rondaba cerca de los de 300 millones y se transa por 37.8 millones. Y lo que a todos, ahí fue que nos enteramos del arreglo inicial del año 2007. ¿Quién pagó los 37.8 millones? El gobierno dominicano. Los mismos ciudadanos dominicanos que fueron vejados por esta actividad inescrupulosa, ahora los mismos ciudadanos están pagándose a sí mismos. Así que del erario dominicano salieron los 37.8 millones para indemnizar a cerca de 52 personas y los 4 bufetes se llevaron una importante tajada de esto, no solamente porque hay una parte que les corresponde, sino porque los gastos durante 7 años de litigio fueron extraordinarios. O sea que luego de que se transó esa demanda, efectivamente el gobierno dominicano fue el que se hizo responsable, finalmente, y no AES. Cuando acepta los $6 millones, aceptó responsabilidad de casos futuros. Y por eso es que pero no se conocía eso hasta que se da el caso posterior, que es el caso de Robert Vance y la madre de Arroyo Barril. Es allí cuando entonces tomamos conocimiento de que, espérate, AES no va a pagar un centavo. La contestación es no. Incluso AES no paga un centavo por sus abogados. Los pagó el gobierno dominicano. Lo que quiere decir es que el problema de las cenizas tóxicas que salen en Puerto Rico, que salen de Puerto Rico, de la planta AES, que genera alrededor del 26% de toda la energía, del 20%, no, cerca del 15%. 15% de toda la energía que se consume en Puerto Rico, se convirtió en un problema para la República Dominicana y al final el gobierno dominicano es el que terminó pagando por un problema que se originó en Puerto Rico. Correcto. Por un desperdicio que se originó en Puerto Rico. ¿Cómo me atas esta historia con el caso que el desenlace legal es lo que me acabas de contar de este nuevo pago del gobierno dominicano o hay un nuevo caso? Hay un nuevo caso, así consta en el informe 10K de la empresa AES de todos los años, como AES está en el mercado de valores, tiene que rendir un informe anual al mercado de valores. Y en el más reciente, en el año 2018, que se desvela ahora en el 2019, finalmente tenemos conocimiento de otra demanda que se ha radicado, en este caso por parte de miembros de la autoridad portuaria, de aduana y camioneros, que trabajaron tanto en la descarga como en la extracción de cenizas de Arroyo Barril. Y esta demanda ronda los 476 millones. Ok, ¿cómo se diferencia esto de la demanda anterior? No se diferencia solamente en el aspecto de que en este caso no son madres que sufrieron abortos, ni que sus niños sufrieran malformaciones, fallecieran o aún vivan. En este caso se trata de personas que trabajaron en contacto directo con las cenizas por órdenes de los contratistas para tanto descargar las cenizas de las barcazas y ponerlas en el muelle de Arroyo Barril como para extraerlas 4 años más tarde del muelle para disponerlas en donde se determinó que era una cementera de Santiago. Y luego de estas decisiones, ¿no? Donde se aceptan que hubo unos daños para personas que estuvieron expuestas a las cenizas tóxicas, vamos a traerlo a Puerto Rico. Actualmente hay depósitos de cenizas en Guayama. Sabemos que hasta hace poco, hasta 2017, corrígeme, sí, se estuvieron depositando en Peñuela. ¿Cuál es el estado de los depósitos de ceniza en Puerto Rico? Bien, en este momento todas las cenizas que genera AES no se están sacando del solar industrial de AES.
Por lo menos no que sea de nuestro conocimiento y de personas que están en campamento, como el campamento permanente contra las cenizas de carbón que está en Peñuela. Desde el año 2017, cuando terminaron los operativos, solamente ha habido una transportación esporádica de camiones con cenizas al vertedero de Peñuela. Así ha constado entre los vecinos y se han hecho denuncias. No llegan a 20 camiones. Hubo un episodio importante entre octubre y noviembre del año pasado, el año 2018, cuando la planta AES había sido apagada para tareas de mantenimiento, limpiaron lo que se llaman la única chimenea y todo ese desecho, ese sludge, pues había que disponerlo de él y se lo llevaron al vertedero de Peñuela. Eso se conoció y hicimos las denuncias. Fuera de ese episodio, las cenizas se están almacenando en la montaña de cenizas de AES en Guayama. Durante el año 2004 al 2012 había la práctica, AES implementó la práctica de las cenizas volantes y de base, porque las cenizas hay unas que se llaman volantes porque llegan, no se precipitan, sino que son tan pequeñas, tan microscópicas que tienden a ser liberadas por la chimenea. En este caso hay unos filtros, unos scrubbers que las retienen. Y las cenizas de base, que son las que no llegan a ese tamaño, no se llegan a consumir, se mantienen en la base. Con esos dos tipos de ceniza, ha creado, ellos han inventado esto de un producto y lo llaman Agremax. Y uno se cree que la Agremax es esta fórmula científica, aséptica, esterilizada para la construcción. Mira, el Agremax dicho por la Agencia de Protección Ambiental, en un análisis que hizo en el 2012 con cenizas de AES en Puerto Rico, el Agremax no es otra cosa que 80% ceniza volante y 20% ceniza de base hidratada. Punto. Ahí no hay nada más. No hay ningún proceso sofisticado. Se hidratan y ya. Eso es el Agremax. Pues, ¿qué pasa? El Agremax entre el año 2004 al 2011 se comercializó en Puerto Rico y llegó al grado de que se sacaron de la planta 2 millones de toneladas de cenizas de carbón y se distribuyeron para proyectos de construcción de viviendas, tanto de interés social como de clase media y clase alta, y se utilizaron para la construcción para los rellenos de carreteras. También se utilizaron para construcción de acera y estanques de retención. ¿Cuál es el problema con todo lo que te acabo de decir? El problema es que las cenizas de carbón son solubles en agua. Y cuando tú expones las cenizas de carbón a la escorrentía de la lluvia o a la precipitación de la lluvia, lo que estás haciendo estás solubilizando las cenizas. Es como si yo cogiera un jugo instantáneo en polvo, le coloco agua y todo se solubiliza y se vuelve un elixir. Pues eso pasa con la ceniza de carbón cuando se hidratan con lluvia y con escorrentía. Todos los componentes de la ceniza, todos los metales pesados, tóxicos y cancerígenos, se transfieren al agua y del agua al suelo y a donde vayan. Y las cenizas durante todo ese tiempo se estuvieron utilizando sin encapsular. Así que todos esos 2 millones de cenizas, donde quiera que estén, y aquí tienes la lista, en al menos 12 municipios de Puerto Rico, hay cenizas no encapsuladas de AES. Vamos a repasar esta lista. Bueno, en el 2005, Ponce, Guayama, Arroyo Salinas, Junco. 2006, Ponce, Salinas, Guayama, Santa Isabel. 2007, Guayama, Mayagüez, Toa Alta, Arroyo, San Juan, Salinas, Ponce, Dorados, Caguas. Y qué bueno que mencionaste Dorado. Sí. Dorado es un lugar que es privilegiado para real estate, para los bienes raíces en Puerto Rico, donde las residencias comúnmente, sobre todo para esa época, se vendían en una tasa por encima de los $700,000. Fácilmente viviendas de 1 o 2 millones de dólares, donde vienen a verse en Puerto Rico, precisamente en ese municipio. Dorado, Caguas, eso en 2007. 2008, los municipios de Santa Isabel, Salinas, Guayama. 2009, Salinas, Cuamo, Arroyo, Guayama. Y 2011, Santa Isabel, Guayama. Quiere decir que esto está esta ceniza terminó, si no era por los depósitos en Guayama Peñuelas, terminó en el Agremax por muchas partes de Puerto Rico. Y la lista no incluye 750,000 toneladas que han sido descartadas en el vertedero de Humacao, que está en el extremo oeste de Puerto Rico.
Habías publicado también una historia sobre un informe hablando de cómo las cenizas terminan en muchos sitios, ¿no? Un informe sobre monitoreo de las aguas subterráneas en el área cerca de la montaña de cenizas de carbón, ¿no? Correcto, Entonces, el informe reveló que hubo una contaminación de acuíferos. correcto. ¿Cuál fue esa contaminación específica que hubo? Bien. ¿Cómo llegamos a esa información? Esta información es crítica, es clave, porque hemos estado hablando de que ya hay 2 millones de toneladas enterradas en Puerto Rico. ¿Cuáles son los efectos? Desde el año 2004 se está disponiendo de esta manera las cenizas en Puerto Rico. ¿Cuáles son los efectos? Pues tenemos una muestra de los efectos en el examen de agua subterránea que hizo AES, no por voluntad. Ejecutivos de AES han estado señalando que los exámenes de agua subterránea son voluntarios. Eso no es correcto. Que se lo digan ellos a la Agencia de Protección Ambiental. A mí no me lo pueden decir, porque yo sé que es la Agencia de Protección Ambiental, por reglamento, desde el año 2015, el CCR Final Rule, obliga a toda compañía que tenga un depósito de cenizas de carbón en su empresa, en su solar industrial, los obliga a llevar a cabo exámenes de agua subterránea. Porque todo depósito de cenizas de carbón, desde que se aprobó el CCR Rule en el año 2015, es un vertedero de cenizas. No es un depósito de productos, es un vertedero de cenizas. Y como vertedero tiene que cumplir con todos los ordenamientos y requisitos de un vertedero bajo la ley RCRA, de Recovery Conservation Act. Así que, dicho esto, esos estudios de aguas subterráneas no pagados por la Perla del Sur, no pagados por el Centro de Periodismo, pagados por AES, han determinado que en efecto, lo primero que determinan es que en efecto, bajo la montaña de cenizas de carbón, ya hay contaminación con arsénico, plomo, mercurio, cromo hexavalente, litio, seleno, molibdeno, talio. Todo lo que te acabo de mencionar ya está presente en el suelo y en el acuífero, en el subsuelo y acuífero bajo la montaña de cenizas de AES. Eso se determinó en el primer estudio de 2017 y el segundo estudio lo confirmó. No hubo desaparición, no hubo desaparición de estos elementos. Es lo primero que logra determinar ambos estudios. Lo otro que logra el estudio del año 2018, que es el que reseñamos recientemente, es que hubo aumentos estadísticamente significativos de todos los metales pesados bajo evaluación en estos estudios, que son pues el cromo, el cadmio, el plomo, el mercurio. Así que todos los metales pesados experimentaron un aumento estadísticamente significativo. Y 3 elementos dieron muy por encima del máximo permitido bajo los estándares de la Agencia de Protección Ambiental en Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron? Selenio, litio y molibdeno. Estos 3 componentes por sí solos ya son tóxicos y cancerígenos. Y no mencionamos el arsénico, y no lo menciona AES el arsénico, porque estaba solamente a 12 milésimas de alcanzar el máximo permitido. En el momento que tú y yo estamos hablando, yo no dudo que ya hayas llegado a ese límite o hayas rebasado, porque el estudio data de octubre del 2018. Y en un año el arsénico, entre el 2017 y 2018, el arsénico se disparó. La gente me pregunta, ¿cómo es que ha habido estos aumentos estadísticamente significativos? ¿Es que hay más cenizas? No. Lo que pasa es que hay más filtración. La fuente de contaminación continúa allí. Y mientras esa fuente de contaminación siga recibiendo lluvia, va a seguir aumentando la concentración de esos metales pesados en el subsuelo y en el acuífero. Aparte de todo efecto de la contaminación de aire, tierra y agua, la generación con carbón, bueno, estaba hablando específicamente de la planta AES, es la fuente de gases de invernadero más importante de todo Puerto Rico. Y del mundo. Y sí, el carbón en general, la quema de carbón es la fuente más sucia. ¿Okay? Sabemos que estos gases de invernadero son los que producen el calentamiento global. Y en Puerto Rico, la planta AES es la generación, es la fuente de contaminación de gases de invernadero más grande. En muchas partes del mundo,
como parte del cambio climático y de la búsqueda de fuentes de energía más limpias, lo que hay es una decarbonización. Ujú. Básicamente las plantas de carbón están cerrando. Ujú. Puerto Rico, desde el mes pasado, tenemos una nueva política pública energética, ¿verdad? Tenemos la ley 17 que ordena el cierre. Bueno, dice la administración de Ricardo Rosselló que está trabajando para que AES cierre las operaciones en 2020. Lo que dice la ley de la nueva política energética es que a partir del momento en que el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y AES venza, que es en diciembre del 2027, no se generará más electricidad con la quema industrial de carbón. Eso es lo que dice esa ley. Es correcto. Ahora hay una nueva propuesta. Exacto. Bueno, y aparte de eso, hay conversaciones con AES para cambiar cuál es el modelo de negocio. Ok, ya no va, el plan es cambiar el carbón. Hay una propuesta que es cambiar a gas natural, entre otras de las opciones. Y de eso tenemos un reportaje en desarrollo. Sí. Tengo solamente que comentar dos cosas sobre esto. El gas natural solamente podría ser bueno cuando hay algo peor como el carbón, pero en realidad no se puede decir que el gas natural es bueno en la medida en que sigue siendo un combustible fósil. Y que no está disponible en Puerto Rico. O sea, la parte más importante es que Puerto Rico tiene una dependencia de combustibles. En Puerto Rico no hay gas natural, por lo tanto no se resuelve el tema de la dependencia energética. Puerto Rico actualmente genera primero con petróleo, genera con gas natural, genera con carbón 2 a 3% de energía renovable. En la medida en que Puerto Rico, bueno, la administración de Rosselló dice que va a comenzar a utilizar más gas natural como transición, pero el punto que están levantando muchas personas que defienden la energía renovable, por ejemplo, el sol, que es lo que tenemos, es lo único que nosotros tenemos, viento en algunas partes, es que en la medida en que crees estructuras grandes de gas natural, estás haciendo más difícil el desarrollo de las energías renovables. Y lo que quería decir al respecto es, con el gas natural no se resuelve el tema de la dependencia energética. ¿Hay algo más que quieras añadir al respecto, Mae? Y lo que ocurre, por ejemplo, el gobernador ha planteado ya, incluso en su mensaje de situación al país, recientemente confirmó que su interés es que a partir del año 2021 AES ya no genere electricidad mediante la quema industrial de carbón. Y esto suena a un gran logro para el país y para los conservacionistas, ecologistas, los miembros de estas comunidades que han estado batallando por más de 20 años en Guayama, por las mentiras, por el fraude de todas estas garantías que dio a ese y que no cumplió. Suena a victoria, pero aquí lo que hay que hablar de algo muy importante. La enmienda que realizó el gobierno de Puerto Rico con AES, una enmienda, una sola cláusula, en el año 2015, la enmienda del 6.6, para que AES pudiera disponer de las cenizas en Puerto Rico, lo que no se permitía en el contrato original. Esa enmienda tomó un año en lograrse, porque es entre el gobierno y una multinacional. Así que hay un intercambio de información y hay una negociación que a veces no están de acuerdo y tomó un año solamente esa cláusula. El gobernador está hablando de que AES va a transformar su modelo de negocios de quema de carbón a gas natural, sin dinero que no es del gobierno, que es de la empresa privada, y un contrato a largo plazo que no ha definido. ¿Eso lo va a lograr en un año también? Las unidades de gas natural que AES tendrá que comprar a un costo estimado de $200 millones, son costos estimados, la va a conseguir mañana para ponerla en funcionamiento antes del 2021. ¿Es eso posible? Si la comprara mañana, sí. Mañana se va a hacer ese acuerdo. Estas transacciones en modelo de negocio, gobierno multinacional, toman no menos de 24 meses.
El estándar son 36 meses. ¿Dónde está el 2020? De aquí el deadline de gobernador son 20 meses, menos, 19 meses ahora. ¿Es real esto? A nosotros nos huele que es una ambiciosa meta del gobernador y también una campaña publicitaria preeleccionaria, que ya sabemos que él está interesado en la reelección. Y a ese va a aprovechar esto. A ese lo va a aprovechar porque de eso saben. Por eso son gente de negocio. ¿Tú quieres que yo lo logre? Bueno, pues ¿sabes qué? Me tienes que dar una concesión. ¿Cuál concesión? No sabemos, pero es obvio que a ese podría lograr eso mañana si quisiera, pero es a cambio de una gran concesión por parte del gobierno de Puerto Rico. Teoría, se habla de que le van a dar la central Aguirre, que es la central de más importante del país porque es la que genera 1.600 megavatios. Tiene capacidad para producir 1.600 megavatios entre todas sus unidades. Y esto sería premiar a ese después de este historial de violación y de temeridad. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué se va a premiar a ese? Así que aquí hay mucho debate, todavía es temprano para llegar a una conclusión, pero nos aventuramos a decir de que esta meta del gobernador, en condiciones normales, en cualquier escenario del mundo, no se puede lograr de forma tan rápida. Teníamos al periodista y editor Omar Alfonso. Muchas gracias, A Omar. ti por la invitación. Yo soy Alibán Martínez Mercado. Muchas gracias por estar con nosotros.